Bien, chicos, entonces aquí pongámosle toda la información. Dice que la función que hemos analizado es, ¿no es cierto? A ver, estoy con la mano medio. X a la 2 tercios menos X a la 5 tercios. ¿Estoy bien? Sí, Chicos, ese es. ya, ayúdenme con la derivada. Vamos a ir colocando todo lo que sacamos. Ya la que habíamos hecho, ya la resumida, la más pequeña. Ayúdenme con la derivada. 5 tercios 5 que, tercios que multiplica que multiplica, paréntesis, X 2 menos menos 1, x, 2 2, menos x, ya, dividido para x a la 1 tercio. ya. Ya eso era, profe. La segunda derivada, Y es novenos que multiplica a menos x menos 1, así, todo eso dividido para x a la 4 tercios. a la 4 tercios ya. Vamos a ver. Listo. A ver, vamos, ahora ayúdenme con la información un poquito medio para armar las cosas, ¿no es cierto? El primer caso es, el dominio iba desde menos infinito a más infinito. ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, sabemos que, si no estoy mal, no hay simetría. No hay simetría. No hay simetría, perdón. ¿No es cierto? El tercero costes con los ejes. Me dan los puntos, me parece que había uno 0,0 si no estoy mal. Y el Y otro, y el otro, 5,0. y el otro par ordenado, 5,0. 5,0, ¿no es cierto? El uno era coste con el eje Y el otro era coste con el eje X, más o menos para recordar. Muy bien, lo que era asíntotas, había asíntotas, no había asíntotas, ¿no es cierto? No. Perdón, asíntotas verticales, no, no hay, ¿no es cierto? No. Asíntotas horizontales, tampoco, si no me falla la memoria, o sí. Chicos, de la información que hicimos. Porque asíntotas oblicuas no hay, eso es clarísimo, no hay. No, pero las asíntotas horizontales, ¿había o no había? Chicos, me parece que sí, o no. No, profe. ¿No? O Ya. sea, sacamos al infinito, pero no, No, no. no nos da ningún Recuerden número. que las asíntotas horizontales, cuando yo tendía hacia más y hacia menos infinito, el resultado, si me daba un valor numérico, era asíntota horizontal, y si se me daba x tiende a más infinito y la salida va hacia más infinito, no hay. Ah, no hay, no hay. Sí, recuerden que eso es definición. ¿Sí? Si es que me iba tiende a x a más infinito y el resultado me daba más o menos infinito, no hay asíntotas horizontales, pero eso nos ayuda y nos sirve, ¿sí? Esa es la parte importante. Estamos de la información, entonces aquí si me ayudan cuando x tiende a más infinito, ¿hacia dónde iba la salida? ¿Recuerdan? ¿Hacia dónde iba la salida? Porque esto vamos a utilizar después de esta información. ¿Alguien le tiene ya si alguien copió el ejercicio de la semana anterior? Se daba una indeterminación y luego nos daba menos infinito. Ya, eso quiero, el menos infinito. Y cuando iba hacia menos infinito, ¿qué pasaba? Más infinito. Ya, es que necesitamos esto porque esto es interpretación para hacer la representación gráfica. Bien, ¿qué más íbamos? Íbamos a la derivada, números, criterio de la primera derivada. Si no estoy mal, teníamos que sacar los valores, números críticos, ¿no es cierto? Valores críticos teníamos que es igual en x igual a 2 y en x igual a 0. ¿Estoy bien? Los números críticos, Sí. ¿ya? Y cuando veíamos, ya le vamos a conectar, ¿no? Porque aquí en realidad correspondería comenzar a hacer la tabla. Y tenemos aquí en 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, si no estoy mal, no me falta nada más analizar. Teníamos también, también sacábamos números críticos de acá cuando igualábamos a 0, pero por ejemplo teníamos que en x igual a -1 había punto de inflexión, ¿estoy bien? ¿Le sacamos eso? ¿O no hicimos esa parte todavía? No Creo hacemos que no esa hicimos parte. todavía, profe. Ya, me parece que no, porque creo que se quedó hasta aquí. Listo. Bien, en el momento que nosotros aplicábamos o queremos aplicar el segundo criterio, ¿no es cierto? Habíamos dicho que aquí también yo voy a sacar valores críticos, pero obviamente tendrían su propia definición. Y lo que yo hacía, le voy a colocar acá el 6 para, el numeral 6 para continuar, y ya tenemos la derivada y todo resumida. Lo que se hacía era esto, igualarle a 0, la relación que tenemos aquí escrita. De hecho, aquí también nosotros podemos sacar un número crítico de la función. ¿Qué valor no podría tomar esta función matemática? 0. 0, ¿no es cierto? Pues la división para 0, ojo, tendrán presente esas consideraciones. Entonces, aquí también en 0 es un valor crítico que aunque ya lo hemos definido anteriormente, como tenemos en el criterio de la primera derivada, pero también presente porque eso hace que la función no sea diferenciable como tal. Ahora, si lo igualo a 0, me quedaría lo siguiente, sería 10 novenos menos x menos 1 sobre x a la 4 tercios, aplicando este criterio de acá de igualarle a 0. Como consecuencia, chicos, un poquito ya me voy a saltar las operaciones, el término del denominador desaparece, se pasa al otro lado, esta constante 10 novenos también desaparece, y como consecuencia yo tengo que x es igual a menos 1, que en este caso se le conoce como el punto de inflexión. Recuerden lo que habíamos dicho, que era este punto de inflexión. Es el cambio de concavidad, que eran los máximos y los mínimos. Creo que había hecho la analogía del máximo, es el límite hasta dónde crece la función y luego decrece. En tanto que el mínimo, que era hasta dónde decrece la función, llega a ese punto del mínimo y vuelve a crecer. No sé, chicos, si recuerdan eso. Digo, quiero darles ciertos tips que aunque no está escrito así en la literatura, porque en la literatura más bien tiene esa formalidad de explicar, ¿no es cierto?, con notación matemática, pero creo que la interpretación que un poco les acabo de mencionar les puede dar una idea de saber identificar qué es el máximo, qué es el mínimo, lo mismo que qué es el punto de inflexión. No sé, chicos, si es que queda claro eso. Consultas, preguntas. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Porque reitero, y esto es prácticamente condensar todo lo que se ha visto en la derivada, un poco, claro, dirigido a la aplicación en cuanto a la representación gráfica, analizar una función, analizarla y poderla representar gráficamente. Bien, listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer a continuación es particionar mi dominio. ¿En función de qué? De los números críticos que hemos sacado. Ojo, y también a veces se le hace la partición cuando yo tengo aquí en el dominio. ¿Estamos? Recuerden que en el dominio, si ya viene hecho una partición, el dominio va desde -1 hasta 2 y desde 5 hasta más infinito, ahí está particionado el dominio, está restringido. A eso hay que agregarle lo que nosotros estamos sacando con los valores críticos. ¿Sí? Chicos, no sé si me explico en eso. Chicos, ¿están o no están ahí? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ténganle presente porque, ya insisto, ¿no? Cuando yo determine el dominio de acuerdo a la función que esté analizando, yo ya puedo estar restringido ciertos valores en el dominio. O sea, partiendo desde allí. Bien, entonces vamos a construir la tabla. Y nuestra tabla quedaría construida. A ver, le voy a hacer rápidamente una tablita. Déjenme ver si esta es una tabla o no es tabla. No, perdón, esta no es tabla. Pensé que esto me iba a ayudar, pero no. A ver. A ver, vamos a ponerle así. A ver, vamos a hacerle rápido, rápido. Qué tontería. Y ya, creo que ahí estamos. Vamos a tomarle aquí. Vamos a ver si necesitamos más o no necesitamos más. Bueno,
Bien, si necesitamos más, le borramos o le agregamos más, ¿sí? Bien, entonces vamos haciendo los intervalos. El primer intervalo, como nosotros podemos observar, iría desde menos infinito hasta ¿dónde, chicos? Hasta 0. Ah, ah. Hasta A menos 1. Exactamente, por eso decía, el punto de inflexión es también un valor crítico. Entonces, vamos a ver qué nos sale, si es que nos toca corregir, nos corresponderá. Entonces, el primer intervalo va a ser desde x menor a menos 1, ¿sí? El siguiente valor que tengo que evaluar es x igual a menos 1, ¿sí? Cuidado, aparte de dejar intervalos, yo pongo puntos de evaluación, ¿sí? El siguiente intervalo, ¿cuál vendría a ser? De menos 1 a 0. Correcto. El siguiente, ¿cuál es? Igual a 0. Correcto, igual a 0. A ver, déjenme ver, me va a faltar entonces. Pongámosle unitos más. Aquí estamos. Oh. A ver. Ah, qué tontera. ¿Ya? El siguiente, ¿cuál es? De 0 a 2. De 0 a 2. Después, X igual a 2. x igual a 2. Y el último, De 2 a más infinito. x mayor a 2, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a evaluar es f de x, f' de x. Aquí me está faltando 1, por ejemplo. Sería, carambas. f' de x. ¿Sí? Perdón. La segunda derivada. Esa es la que tengo que colocar. A ver, perdón un ratito. Pongámosle bien para que no se nos escape nada. La segunda derivada. Bien. Empecemos analizando en x menor a menos 1. Como habíamos mencionado, le voy a cambiar de color. Aquí no me interesa evaluar la función original, ¿sí? Porque puede ser cualquier, y de hecho voy a graficar un par ordenado, por último, pero en realidad no es relevante si yo lo voy a evaluar. Por lo tanto, no es necesario calcular. Lo que sí es necesario es calcular es el signo de la primera derivada, porque eso me va a dar una interpretación que hace referencia a si es creciente o decreciente en ese intervalo la función. Entonces aquí, chicos, sí me tienen que ayudar. Evaluémosle aquí. ¿Cuánto me sale el valor? Denle en cualquier valor, menos 2, menos 3, el que ustedes quieran, insisto. No es que no me interese el valor numérico, porque eso también tiene importancia en otras aplicaciones. Aquí lo que me interesa son los signos, en cuanto a la interpretación. Negativo, profe. Me sale negativo, me dicen, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? La segunda derivada, ¿cuánto me sale? Aquí tenemos la segunda derivada, el signo también de la segunda derivada. ¿Alguien? Igual denle el mismo valor. No, yo no. Yo pensaría que me va a salir también positivo si no estoy mal. Sí, profe, Sí, positivo. positivo, ¿no es cierto? Ya. Tenemos eso. Si quieren interpretar ya aquí o le llenamos del cuadro primero. Llenemos el cuadro. Llenémosle el cuadro, listo. Con x igual a menos 1, ese valor sí lo tengo que evaluar. ¿Sí? Estamos con x igual a menos 1. ¿Cuánto me sale la función f de x? Hagamos exactamente lo mismo, pero ojo, cuando es igualdad, sí le evalúo en la función original en f de x. En las otras le puedo sacar el signo, no pasa nada. Positivo, profe.
No, el número necesito. Aquí sí necesito el Seis. valor. Aquí en la función necesito el valor, porque me va a dar el par ordenado o un punto de la curva, un punto por donde debe pasar la curva. Eso es información. O sea, yo tengo el par ordenado menos 1,6. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Ya. En la primera derivada, ¿cuál debe ser el valor? Menos 5. No, el signo, no, perdón, me equivoqué. El signo allí. Menos. Menos, ¿ya? Y acá, en la Es segunda cero, derivada, debe de ser ceros. Recuerden que el menos 1 sale de esta condición. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Listo, vamos ahora un valor entre menos 1 y 0. No sé, el menos 0,5 se me ocurre. Como digo, el valor que ustedes quieran, tómale. Deben evaluando. Aquí en la función no me interesa, ojo, pero sí me interesa el signo de la primera y el signo de la segunda derivada. Porque inclusive aquí, de acuerdo a la información, yo puedo ver si es que es correcta mi interpretación y todo lo anterior lo he hecho de manera adecuada. ¿Qué signo me da la primera derivada? Yo pensaría que me tiene que dar negativo. Negativo. Sí, profe, ¿Y la segunda? negativo. ¿Y la segunda derivada? Negativo también, profe. Negativo, ¿ya? ¿Listo? Continuemos. Con x igual a 0, tengo que evaluarle. ¿Cuál es con x igual a 0 la f de x, el valor? Me parece que es 0. Cero. Sí, ¿No es cero. cierto? De hecho, ya me dio una información el par ordenado. La primera derivada no existe. La segunda, profe. Y tampoco la segunda. No existe. ¿Sí? Porque obviamente, tanto en la primera como en la segunda derivada, el valor de 0 estaba restringido, aunque en el dominio de la función original está presente. ¿Sí ven? So, obviamente tenemos que interpretar eso. Es más, aquí tengo el par ordenado 0,0, que bueno, de alguna manera ya salieron los costes con los ejes. Que me coincide el punto, no pasa nada, chicos. O sea, es una coincidencia, nada más. Tenemos la misma información. Entre 0 y 2, démosle un valor. No me interesa f de x, como les había mencionado. ¿Cuánto me da? Aquí con 1. ¿Cuánto me va a dar con 1? Me va a dar positivo. Si no estoy mal. ¿Sí? ¿Estoy bien? Me da positivo. Y En la segunda derivada da negativo. en la segunda derivada me da negativo. Sí. Ya. Vamos con x igual a 2. ¿Cuánto vale con x igual a 2 en la función? 4.76. 4.76. ¿Cuánto me da aquí? Aquí debería darme 0. Porque recuerden que este valor de 2 sale de acá. Cuando le igualé, la derivada le es igual a 0. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Y cuánto me sale la segunda derivada? Negativo. Negativo, no, si esto me sale negativo. Vamos al último intervalo. X mayor a 2. Mayor a 2, démosle el valor de 3. No me interesa aquí en la función. Si me interesa en la Negativo en la derivada. segunda derivada. ¿Mandé? La segunda. Y en la Negativo primera, la ¿cuánto me segunda. sale? Negativo. La primera me sale. ¿Y en la segunda? Negativo. Negativo. Bien, ahora sí, vamos a dar mis conclusiones o mis interpretaciones. En el intervalo x menor a menos 1, la primera derivada me dice que es negativo. Entonces, en este caso, si la derivada era negativo, ¿cuál era mi interpretación? ¿Cómo se comporta la función allí? Decreciente. Es decreciente. Y cuando la segunda derivada es positiva, ¿qué significaba eso? ¿Hacia dónde se daba la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. Verán que ustedes, esto es lo que sí se deben de aprender, la parte teórica, ¿sí?
el concepto. Entonces, quiere decir que es cóncava hacia arriba. ¿Estamos? Ya tenemos una característica que luego la vamos a utilizar. En x igual a menos 1, nosotros sabemos que aquí es punto de inflexión. ¿Sí? Y evidentemente la segunda derivada es 0, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es esa recta tangente que pasa por este par ordenado, que para mí es información y que la tengo que representar luego en el plano cartesiano. En este caso, el negativo de la primera derivada, sabiendo que este es punto de inflexión, recuerden que esta viene a ser la pendiente. Y lo que me está diciendo esta pendiente es negativa, lo que me está diciendo que esta pendiente tiene una inclinación mayor a 90 grados. ¿Sí recuerdan que cuando la pendiente era negativa, ¿sí? La recta que está asociada a esa pendiente es una recta con una inclinación mayor a 90 grados. Chicos, ¿sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Listo. Luego le voy a representar eso si quieren, no hay problema. En la gráfica le vamos a representar. En el intervalo menos 1, 0. Dice que la primera derivada es negativo, por lo tanto, la función sigue siendo decreciente, porque sigue siendo negativa. Pero aquí me dice que la segunda derivada cambia a signo negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Hacia dónde está la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Luego vamos a ver la gráfica si me han dado bien estas definiciones. Esto sería concavidad hacia abajo, ¿sí? Vamos con x igual a 0. Si existe en la función, no existe, sabemos que no es diferenciable. No diferenciable. Es continua, pero no diferenciable. En este caso, lo que entenderíamos, o se podría entender aquí es, a ver, que aquí va a pasar una recta tangente. Aquí me parece que hay algo que se debería, ya le vamos a analizar, aquí me está quedando algo suelto. Pero bueno, en primera instancia sabemos que no es diferenciable. ¿Sí? Bien, vamos al intervalo de 0 a 2. Nuevamente tenemos que la pendiente dice que es positiva. ¿Qué me dice aquí la función? ¿Cómo se comporta? Creciente. Es creciente y su segunda derivada es negativa. ¿Qué significa aquí? ¿Hacia dónde es la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo la concavidad. ¿Sí? Por el signo negativo. Reitero, chicos, aquí sí tienen que irse a las definiciones que hemos visto, porque esa es mi herramienta de interpretación. Vamos cuando es x igual a 2. Tenemos que aquí vale el valor de 4.72. Ojo, este también es un punto que yo voy a graficar. Este es un punto que voy a graficar. La segunda derivada es 0 y me dice que la segunda derivada es negativa. Entonces, aquí es donde yo le conecto la primera con la segunda derivada. ¿Sí? Si la segunda derivada es negativa, ¿qué estaríamos diciendo que es de este valor? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. Entonces, sabemos que este es un máximo. En este caso, le vamos a definir como un máximo relativo. Si ven lo que decíamos en clases o de acuerdo al sustento teórico, yo con la interpretación de este mismo valor de x igual a 2 en la segunda derivada y con su signo, ya le defino automáticamente cuál es el comportamiento de x igual a 2. Este me está dando un máximo. ¿Estamos? Ya no tenía que hacer como lo que veíamos anteriormente. La derivada cambia de positiva a negativa, tiene que ser igual a K0. No, nada que ver. Si ustedes ven directamente con la segunda derivada, yo ya le puedo establecer cuál es el comportamiento del dominio, ¿no es cierto?, en ese valor, máximo o mínimo, dependiendo de lo que me dé el signo acá. Y vamos al último intervalo, x mayor es negativo. Sabemos que esto es decreciente. Y en el caso de acá, me va a dar que es cóncavo hacia abajo igual. ¿Sí? Y ya tenemos toda la información para hacer ahora mi representación gráfica, pero para eso voy a utilizar estos pares ordenados y esta interpretación, en este caso únicamente de las asíntotas horizontales, porque vemos que no hay asíntotas verticales ni asíntotas oblicuas. ¿Estamos? Vamos ahora a la parte gráfica. Hagamos otra pantallita y aquí vamos a hacer ahora la representación gráfica en un sistema de coordenadas. Rápidamente. No sé por qué, aquí, ya.
Y tenemos esto. Listo. Chicos, ayúdenme. Teníamos, denme todos los pares ordenados que habíamos graficado. El 1 era el par ordenado. A ver, perdón un ratito. Un par ordenado era el 0,0. El otro era 5,0. ¿Estoy bien? Sí, profe. Ya, entonces tenemos que, a ver, hagámosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero bueno, hay que estar el par. De los valores que sacamos, el -1, ¿y qué valor era? Me parece que era -1, 6 o -6, no recuerdo. -1, 6, profe. -1, -2, -3 y 6, ¿no? Vamos a ver si me alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el otro punto era, este era punto de inflexión. ¿El otro punto cuál era? 4.76. 4,76. Positivo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. 1. A ver, déjenme ver. ¿No está? ¿Estoy bien o estoy mal? 1, 2, 3, 4,76 aprox por aquí. Sí, tal vez en sus cuadernos van a poder graficar mejor. Me parece que por ahí no estamos cometiendo un error. A ver. Bueno, vamos a ver lo que nos sale la gráfica. Sí, me parece que esos eran todos los otros puntos, no, porque se me repetiría el 0,0. No creo que tenga otro más, ¿ya? Vamos a ver aquí, le voy a cambiar para dibujar. Bien, a ver chicos, ustedes que tienen el cuadro a la mano. Cuando era menor a -1, ¿qué me decía que era la función? Decreciente. ¿Y qué más? ¿Cóncava hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Entonces yo debería de interpretar que esto se me viene así. Era decreciente y cóncavo hacia arriba. Ya, pasaba por este punto. ¿Y qué pasaba con la función? ¿Qué pasaba? Seguía siendo decreciente, pero ¿qué pasaba con la concavidad? Hacia abajo. Hacia abajo. Le voy a mejorar un poquito la gráfica, chicos. Como digo, a ver, déjenme ver. Ya. Luego le vamos a hacer en GeoGebra para ver si nos sale igual. Entonces tenemos esto así. Viene por aquí. Y aquí es donde cambiaba la concavidad. Y viene hasta 0. ¿Sí? Si ven aquí, decreciente, cóncava hacia arriba, decreciente, cóncava hacia abajo, y la pendiente que decía, disculparán la gráfica, no es tan bonita, pero bueno, pero yo voy a tener por aquí, ¿se acuerdan que les había dicho la primera derivada me daba 0 cuando x es igual a -1? Lo que yo tengo es esta pendiente. Oh, perdón. Horrible, horrible. Cambiémosle de color para identificarle, es esta. Algo así, como digo, ya le voy a hacer en el GeoGebra y a lo mejor se va a ver mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entre 0 y 2, cuéntenme, ¿cómo era la función? Es creciente. Ya. Cóncava hacia abajo. Ya, cóncava hacia abajo, llegó a este punto y aquí era un máximo. Y tiene sentido que toda esta parte sea cóncava porque es creciente. ¿Sí? Ahora, y después de esto, ¿qué pasaba? Decreciente. Decreciente y también cóncava hacia abajo, pero tenía que pasar por el punto 0,5. A ver, perdón. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan? Hace un momentito yo les decía, analicemos los límites. Cuando x iba hacia más infinito, ¿hacia dónde iba la salida? Ustedes me dijeron. Hacia menos. ¿Sí ven cómo tiene sentido? Cuando x va hacia más infinito, lleva hacia menos infinito. ¿Sí? Y cuando x iba hacia menos infinito, ¿hacia dónde iba y?
Hacia más infinito. Más hacia infinito. más infinito. Si ven, chicos, entonces, que todo lo que acabamos nosotros de desarrollar analíticamente no requiere específicamente de una graficadora. Yo sé, profe, para que sea la tecnología, indudablemente, chicos, pero esta es una parte bien importante para que inclusive ustedes sepan utilizar la tecnología después. De aquí a un par de años, efectivamente, no van a requerir hacer tal vez todo este análisis, nos irán directamente a un graficador si lo requieren o necesitan. Pero ahí podrán ustedes ver muchas cosas. Y recuerden que lo que yo les había mencionado en la última clase, el concepto de concavidad, sobre todo en los problemas de optimización, es muy importante, porque eso me dice, se conduce hacia un lugar, hacia una solución, una posible solución. Es un léxico en los problemas o en la modelación que se suele utilizar. Este problema es convexo, es cóncavo, y eso me da cierta información para saber si el problema tiene o no tiene una posible solución y tomar ciertas decisiones o ciertas restricciones. Bien, veránle la gráfica, les voy a hacer rápidamente, veamos si nos sale en el GeoGebra lo mismo, porque esa va a ser nuestra prueba de fuego, ¿no? A ver, voy a abrir vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Aquí está. Abramos el GeoGebra. Chicos, ¿se está viendo el GeoGebra? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. abramos el GeoGebra. Por favor, si es que alguien me dicta el ejercicio, era 5x a la 2/3 era, ¿no? Sí, A la 2/3 menos X, menos X 5/3. a la, vamos a ver, Elevado a 5/3. a la ta. Salió, pero parece calcadito, no sé quién me calcó. Sí, a ver, déjenme ver. Aquí tal vez se pierde un poquito. Aquí tal vez se pierde, tal vez no se alcanza a ver este concepto de concavidad en el punto de -1, ¿sí? Tal vez por la forma de la función. Chicos, aquí, por eso digo aquí, a lo mejor déjenme ver si es que le puedo mejorar esta partita, porque acá es en el lado desde 0 hacia más de infinito, se ve clarísimo lo que hemos hecho. Máximo en el valor de 4, en el valor de 2, me da 4,76, creo que era el resultado. Se puede observar que todo es cóncavo hacia abajo, lo que nos dieron los resultados. Aquí tal vez no se aprecia ese concepto de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, que debería haberse dado en este punto donde estoy colocando el ratón. ¿Sí? Pero déjenme ver si es que le puedo a que se aprecie. Ah, qué tontera. ¿Qué es lo que hice? Ya le hice otra suite, otro. Ah, ¿dónde está? Ya, perdón un ratito. Déjenme ver si es que le puedo mejorar propiedades. La relación entre ejes. Cuadrícula, no. Básico, ya. Déjenme ver si es que le puedo mejorar de 10. No. Tal vez aquí y acá a lo mejor se pueda mejorar. A ver, déjenme ver si es que le puedo ampliar un poquito. Chicos, se ve allí tal vez, no sé si se alcance a ver. Como digo, es imperceptible, ¿no? Pero en realidad allí es donde se está dando esa curvatura hacia arriba. La concavidad aquí, este es el punto en donde se hace cóncava hacia abajo. Aquí creo que sí se alcanza a ver la curvatura, chicos, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Y acá tal vez, o sea, si le ponen una reglita allí en la pantalla, se van a dar cuenta que la curva se abre hacia arriba, o sea, se va cerrando hacia arriba, perdón. ¿Sí? Como digo, ya eso es un poquito que el problema es así, pero la parte analítica que nosotros hemos desarrollado es lo que me da el resultado. ¿Sí? Y claro, estaba bien en el valor de x igual a 0, que si es verdad es una función continua, pero no es ni diferenciable, ni en la primera ni en la segunda derivada, porque por aquí yo no puedo trazar una recta tangente. ¿Sí? Cuidado, esta no es recta tangente. ¿Sí? Chicos, preguntas, no sé si el problema se entiende todo lo que hemos analizado y vean todo lo que hemos aplicado, partiendo desde el concepto de las funciones o del capítulo de las funciones.
Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Como digo aquí en la gráfica, a mí un poquito le exageré la concavidad. Sí. Dígame. ¿Puede repetir la parte donde dijo, donde la derivada no existe? Esa parte no la entendí bien. Ya. Recuerden que en nuestra tablita, aquí estaba que no existe porque el x igual a 0 no se podía aplicar en la primera ni en la segunda. Eso es claro, ¿no es cierto? Matemáticamente. ¿Sí o no? Profe. Ya. Entonces, en el momento, como habíamos mencionado, esa es otra manera de sacar los números críticos. Entonces, ¿qué me está diciendo? No existe la primera, no existe la segunda derivada, es decir, no es diferenciable. F de X no es diferenciable, ni F' es diferenciable. Ya creo que habíamos aclarado esa cadena, ¿no? De hacia adelante hay una función cuando derivo, porque es del valor resultante, y creo que eso, si mal no recuerdo, me decían que estaba claro para entender esa parte. Entonces, gráficamente, si nosotros observamos aquí, en nuestra gráfica, que ya es la que igual que tenemos acá, le hago más bien una pregunta. ¿Usted puede trazar aquí una recta tangente? Recuerde que la recta tangente tiene un punto en común, se caracteriza por eso. La tangencia es eso. Ojo, aquí no hay tangencia. Alguien puede decir, profe, pero yo le trazo así la recta y está tangente. No, eso no es tangencia, porque viene la curva y ¡puf! Acaba aquí. No hay curvatura. Allí no hay curvatura. No sé si se aprecia eso. Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Le ve o no le ve? Sí, profe. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, haga la cuenta, el típico ejemplo de la función valor absoluto. Por ejemplo, la función valor absoluto sabemos que es una función continua, ¿sí? Es decreciente y creciente. Sin embargo, eso no significa que aquí haya una recta tangente. ¿Que hay un mínimo? Claro, eso sí, si hay un mínimo allí. Y de hecho, si nosotros analizamos aquí, desde el concepto de la continuidad, aquí hay un mínimo. Este es un mínimo también, por esa característica. Ojo, este es un mínimo de la función aquí. Por ejemplo, que nos faltó analizar. Ahorita que un poquito me hace ver eso. Allí hay un mínimo. Y no necesariamente me está diciendo un mínimo porque allí la segunda derivada es cóncava hacia abajo. No, nada que ver. Mucho cuidado. Más bien aquí, gráficamente, nosotros podríamos argumentar que este es un mínimo, que cuando x es igual a 0, y vale 0. ¿No es cierto? ¿Sí? Y establecer que este es un mínimo. Pero nuestro análisis aquí ya no está asociado a los resultados de la primera ni a la segunda derivada. Solamente deberíamos de verificar con la continuidad. La función es continua, pare de contar, porque allí no es ni diferenciable, ni en la primera ni en la segunda derivada. Sin embargo, si yo le echo un valor numérico, me da que y es igual a 0. Es un mínimo relativo. ¿Sí? En este ejercicio, ¿hay máximos y mínimos absolutos, chicos? No. No es cierto. Absolutos no. Por esta razón. No hay máximos ni mínimos absolutos. Hay un mínimo relativo y hay un máximo relativo, justamente en los valores que acabamos de mencionar. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, chicos, porque me gustaría ya pasar al siguiente capítulo, de que es el antiderivada. Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bueno, el silencio lo dice todo. Vamos a ver. A ver, aquí se me desapareció la presentación. Bien. A ver, déjenme ver. Bien, chicos. Un poquito antes de continuar con el siguiente capítulo, que ya es la antiderivada, yo les había subido una tarea, ¿no es cierto?, de manera grupal, era hacer dos componentes, una serie de ejercicios, un poquito de lo que es optimización, de lo que hemos visto, y obviamente un resumen que me tienen que hacer referente al capítulo de series y sucesiones. Alguien me hizo ayer la consulta de
Sí, el límite es máximo de 8 PPTs de todo lo que tienen que desarrollar. Bueno, si es que a alguien le falta máximo, chicos, 10, no más, pero de todos los temas que tienen que desarrollar, ¿sí? No 10 por cada tema, sino van a ser presentaciones de 30 PPTs o de 24, no. En las 8 o 10, si es que alguien quiere extenderse unas 2 citas más, no más, chicos, ahí deben de estar desarrollados los temas que les he puesto por grupos y como ustedes pueden ver en los cuadritos que les anexé, es el grupo 1 tiene que hacer tal cosa, el grupo 2 tal, etcétera, etcétera, etcétera. En los ejercicios también ustedes pueden observar cómo un poco les he segmentado los grupos, no sé, me parece que eran, ¿cuántos ejercicios por cada grupo es? No recuerdo. ¿Cuántos son? ¿5, 6 tal vez? Ejercicio. 6, profe. 6 ejercicios, ¿no es cierto? De igual manera, pues cada uno de los grupos que tienen que desarrollar. Profe, ¿quiere el PowerPoint y el Word así? No No, entendía solo bien. en PowerPoint, solo en PPT, ¿sí? Ah, ya. La- PDF le subimos, ¿verdad? sí, y los ejercicios en PDF, eso sí, por eso creo que en la plataforma les dejé para que me puedan subir 2 archivos, el uno en PDF y el otro en PPT, ¿sí? Justamente para que puedan subirle en esos formatos. ¿Estamos? Bien. Chicos, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Esta no tuve tiempo, chicos, de pasarle al nuevo formato. Lo voy a hacer hasta la otra semana y ya les voy a subir este material. ¿Sí? Al inicio me parece agradable, pero después es como que muy oscuro y no me gustó, pero ya le voy a pasar el que hemos venido utilizando. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a entrar a un tema que está asociado al cálculo integral, lo que se conoce como el cálculo integral en realidad. Y es el complemento, y es un complemento muy importante a lo que se refiere al cálculo diferencial, sobre todo porque estas dos herramientas o estas dos operaciones están ligadas completamente. Un poquito la temática que vamos a desarrollar en este capítulo. Esperaría yo acabar al menos este capítulo de aquí, creo que nos va a quedar faltando un tiempo para poder ver el último, que son las aplicaciones de la integral, chicos. De eso conversaremos la próxima semana para ver cómo podemos hacer. Si es verdad, lo fundamental está en este capítulo, es algo muy similar con lo que hicimos del capítulo de la derivada. El capítulo como tal de la derivada es saber derivar, utilizar las reglas y saber entender estos conceptos matemáticos para luego ir a las aplicaciones, como hemos visto en el capítulo que acabamos de terminar, ¿sí? Es algo muy similar, vamos a desarrollar aquí. Entender qué es la integral, o lo que inicialmente se entendería la antiderivada en realidad, porque como digo, es una operación complementaria, ¿sí? Como digo, los temas que vamos a ver, aquí sí se requiere un poquito más de artificios matemáticos, que aunque no están tampoco escritos en la literatura, van ustedes a ver, no son nada difíciles. Aquí también vamos a utilizar de alguna manera ese concepto de la regla de la cadena, pero de manera inversa. ¿Sí? Y justamente se desarrollan las técnicas de integración. Vamos a ver las integrales de las funciones trigonométricas, de las formas exponenciales, hiperbólicas, lo complementario a lo que vimos en el capítulo número 4, si no estoy mal. 4 o 3, me parece que es, ¿sí? Bien, partamos de lo más básico, de lo más sencillo, porque entender esto van ustedes a darse cuenta que si nosotros sabemos derivar, prácticamente eso nos va a llevar a la conclusión que podemos nosotros integrar o lo que se llama hallar su antiderivada. ¿No es cierto? En la matemática nosotros ya partimos de algo básico y en toda nuestra vida académica nosotros ya hemos aprendido a hacer siempre las operaciones complementarias. ¿En qué sentido, chicos? Creo que todos sabemos sumar, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe sumar? Todos sabemos sumar. Sí, Chicos. señor. Sí, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué vamos a tener miedo? Si claro que sé sumar, eso no me dice nada de si estoy equivocado o no. Si yo sé sumar, prácticamente, ¿qué sé hacer? Restar. ¿No es cierto? Si yo sé multiplicar, Se divide. dividir. Si yo sé sacar, sé elevar a una potencia n, ¿qué puedo sacar?
Su raíz. Su raíz enésima, ¿no es cierto? Hemos visto las formas, un poquito ya adentrándonos a formas complementarias, como son las funciones trascendentales. Cuando yo tengo una y igual a una forma exponencial como e a la x, yo sé que algebraicamente le puedo transformar a una forma logarítmica, que se entiende que es su forma inversa, ¿no es cierto? O su recíproco, si le queremos poner de esa manera. Y igual a seno, yo sé que tengo una función inversa, pero como operación, se entendería que son sus opuestas, ¿no? No sé si me explico. La suma, la resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, formas exponenciales con las formas logarítmicas, formas trigonométricas con sus inversas trigonométricas. Hacen en consecuencia que son operaciones opuestas, ¿no es cierto, chicos? ¿Estoy bien o estoy mal? Todo eso hemos visto en el colegio como tal. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, con ese mismo criterio, ese mismo concepto, vamos a ver que en primera instancia que se conoce en la bibliografía como la antiderivada, en realidad lo que estamos nosotros haciendo es hacer una operación opuesta a la derivación. Por eso decía es la complementaria de la derivada como tal, lo que vamos a desarrollar en este capítulo. Y lo que se busca con esta operación definida de manera inicial como la antiderivada o la antidiferenciación es encontrar una función primitiva. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿de dónde nació esa función? Yo parto nuevamente matemáticamente de una estructura algebraica conocida como y igual a f de x, mi famosa función matemática. Y cuando yo vaya a aplicar esa antiderivada, lo que en realidad estoy haciendo es encontrar de dónde se originó esa función, ¿sí? ¿De dónde viene? Si le pensamos así, es como que estamos ahora empezando desde atrás hacia el inicio, ¿sí? Porque nosotros partimos de la derivada, aplicando ya todas las reglas matemáticas, la derivada de la multiplicación, división, las reglas que hemos visto, todo lo que ya hemos conversado, y eso me daba un resultado que yo decía, la derivada como tal, ¿qué me da? ¿Qué me daba la derivada? Otra función. La matemáticamente. Otra función. Otra función. Entonces, lo que yo quiero es volver de ese resultado que obtuve, ¿no es cierto? Que yo digo que es como una nueva función y consecuencia de la derivada, ahora le quiero hacer al revés. Yo quiero saber de dónde vino esa función. Entonces, me tengo que ir para atrás. La antiderivada vendría a ser ese criterio matemático, ¿sí? Y es la operación, como digo, opuesta a lo que es la derivada. Un poquito el término anti, creo, desde el punto de vista gramatical, ya nos hace entrever qué significa. ¿Sí? Lo contrario, lo opuesto, y que obviamente me debe de conducir a lo que se conoce la función primitiva, su origen, de dónde obtuvo el valor resultante. Un poquito aquí esbozado rápidamente en este cuadro, más que indicar o señalar lo que queremos hacer, ¿sí? Yo parto desde una función derivada, este vendría a ser mi punto de origen. ¿De dónde voy a aplicar yo, como tal, la derivada? Este es de f'. Lo que yo debo de encontrar es esto, su función primitiva. ¿De dónde nació esta? ¿Sí? En el capítulo que en el capítulo anterior, no de la aplicación de la derivada, sino de la derivada, nuestro punto de origen o de inicio era este. Y yo aplicando las reglas de la derivada encontraba esto. Ahora nosotros estamos partiendo desde aquí. Y lo que yo debo de encontrar entonces es esta f de x. ¿Sí? Bien, y obviamente como en las ecuaciones, ustedes cuando yo resolví una ecuación x menos 1 es igual a 0, quiero encontrar cuál es el valor de x, digo x resulta ser igual a x igual a 1, ¿qué hacía para verificar que este x igual a 1 es efectivamente la solución? ¿Qué se hacía algebraicamente? Reemplazar, ¿no es cierto? Disculparán que el ejercicio sea tan sencillo, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, quiero verificar, entonces vengo acá, 1 menos 1, me da la igualdad que es 0. Eso es lo que estamos denotando acá, ¿sí? Mi punto de partida, reitero, va a ser esta función. Con la antiderivada yo voy a encontrar esta f de x, y para verificar nuevamente si efectivamente o como tal esta es la solución a mi problema, yo le vuelvo a derivar. Entonces, esta derivada, para verificar que es la correcta, debería de ser igual a la de acá. Tengo que volver al inicio, ¿sí? Esa sería como ese círculo, parece un círculo, ¿no? O sea, encuentro la antiderivada, encuentro la primitiva para volver a ver si la primitiva es efectivamente la solución, le vuelvo a derivar, entonces tengo que volver nuevamente al inicio del problema, ¿sí? Veamos estos ejemplos de aquí para entender lo que es
la antiderivada porque también tiene ciertas reglas matemáticas, pero reitero, ya están escritas en realidad en la derivación, ¿sí? Sino que luego vamos a encontrar qué sucede cuando el problema se me comienza a hacer un poquito complejo, cuando comienzo a mezclar formas matemáticas. Entonces, ahí van a aparecer esas técnicas de integración. Bien, veamos esta función f de x. Y para entender lo que voy a desarrollar, voy a volver al cuadrito anterior. ¿Sí? Esta f de x, yo estoy diciendo, es esto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación es derivar. Y le derivo. Ya sabemos cuál es la derivada, 2x al cuadrado más 2x. ¿No es cierto? Lo lógico es que si de este paso acá le llamo la derivada, ¿sí? Yo podría intuir así rápidamente que si mi problema, el inicio de mi problema es desde este punto para acá arriba, yo debería de obtener este mismo resultado, ¿no es cierto? Que se llama esta es la operación de la antiderivada, como le vamos a denotar en este concepto como tal. Y me debería dar el mismo resultado. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, pero aquí es donde las cosas van a cambiar. Y aquí es donde yo tengo que analizar lo siguiente. ¿Sí? Tomemos este ejercicio. Pero quiero que observen con el anterior. ¿Qué es lo que le diferencia del anterior? ¿Qué le Solo diferencia? el término independiente. El término independiente, correcto. Sí le ven, chicos, que acá me dice que es más 17 y acá me dice que es menos 5. ¿Sí? Esta es una parte bien importante en el momento de la definición de la antiderivada. ¿Sí ven, chicos, eso? ¿Se ve o no se ve esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Volvamos a derivar este g de x y me resulta que es g' de x. ¿Sí? Este es del proceso de la derivada, el d a de x, y de aquí a acá es lo que nosotros estamos definiendo como la antiderivada. Ya le vamos a introducir una notación matemática. Bien, entonces, nuevamente, aquí hagámonos la siguiente pregunta. No sé si le están viendo lo siguiente. En el ejercicio anterior, 2x al cuadrado más 2x. En este ejercicio, la primera derivada es 2x al cuadrado más 2x. ¿No es cierto? El f' y el g', ¿qué son? Iguales. Son iguales, correcto, son iguales. Si dije que esta es la derivada en esta dirección y en esta otra dirección es la antiderivada, ¿sí? Y que es justamente lo que nosotros queremos desarrollar. Esta es la antiderivada. Chicos, la pregunta es, ¿cuál de los dos es la solución entonces? Si la derivada en ambos casos es la misma. Las dos serían la solución, Por, porque el término independiente puede tomar cualquier valor, porque igualmente a la hora de derivar me va a dar 0. correctísimo. No lo pude haber explicado de mejor manera. Si le ven, chicos, ¿sí? Esta es una característica matemática bien importante cuando partimos en el concepto de la antiderivada. Que efectivamente yo voy a tener un conjunto de infinitas soluciones, porque ojo, algo bien importante, vuelvo a reiterar, perdón un ratito, le voy a borrar de aquí. Recuerden que ahora nuestro punto de partida es una función que entenderíamos es la derivada, es consecuencia de una derivada, pero este es mi punto de partida y lo que yo quiero encontrar es una función primitiva. Pero efectivamente lo que acaba de mencionar su compañero, este valor de C puede tomar cualquier resultado, cualquier valor numérico, por eso se le establece como la constante y se le conoce como la constante de integración, ya cuando definamos la integral indefinida como tal. ¿Sí? Es decir, que este valor de C, en realidad, podría tomar cualquier valor numérica,
Porque en el momento que yo haga la comprobación, ¿sí? Y aquí esto es evidente. Si yo derivo esta función h de x, su h' de x, como nosotros podemos observar, me conduce justamente a estos dos casos anteriores, ¿sí? Porque lo que decía su compañero, la derivada de una constante, ¿cuánto va a ser? Cero siempre. Exactamente. Pero si ven, yo estoy comprobando. Yo quiero comprobar este resultado, ¿no es cierto? Que este es un resultado, quiero comprobar a ver si efectivamente hice el camino correcto y se puede verificar que yo llego a este punto, ¿sí ven? Independientemente si le ponga como f', g', k', etcétera, porque es una única función, ¿sí? Entonces es una característica bien importante en esta primera definición que más adelante, cuando se vean las aplicaciones de la derivada o cuando se vea, perdón, de la derivada, cuando veamos las aplicaciones de la integral y un concepto que se llama la integral definida, esta constante cambia, ¿sí? Pero ya van a ver el por qué. Tiene una razón, ¿sí? Veamos aquí en este caso con la función seno. Yo tengo mi f de x más c, más una constante. Y si yo le derivo, por la misma regla anterior, la derivada del seno es coseno de x, que estructuralmente, recuerden, es una nueva función. No se me confundirán, este es f mayúscula, f de aquí. Respecto a la anterior, se entendería que es la derivada de esto, pero matemáticamente es una nueva función, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo como consecuencia, en el momento que resuelvo esta operación a través de la antiderivada, voy a obtener como resultado no un único resultado, sino varios resultados. Es decir, yo tengo un conjunto de soluciones, ¿sí? En el proceso de la antiderivada. Chicos, no sé si se entiende esta parte. En el momento que yo resuelvo la antiderivada, desde el concepto matemático que estamos nosotros desarrollando, yo no encuentro una única solución, encuentro un conjunto de soluciones. ¿Por qué? Porque C puede tomar cualquier valor numérico. ¿Sí le ven? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Gráficamente, esta vendría a ser la interpretación del resultado, ¿no es cierto? Yo quiero sacar la antiderivada de la función coseno de x. Y la antiderivada de esta función, con la operación que estamos nosotros haciendo, sabemos que es seno de x más c. Y esto lo que me representa es un conjunto solución. ¿De cuántas curvas? Infinitas curvas. Porque el valor de c podría tomar cualquier valor numérico. ¿Sí? Un poquito es lo que quería representar aquí. Yo tengo infinitas soluciones. Bueno, y si ustedes recuerdan cómo era recuerdan lo que era el desplazamiento, si se acuerdan de eso. Cuando yo le agregaba una letra, una constante al valor de la salida. Si era la constante positiva, ¿hacia dónde se desplazaba? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando C, la constante, era positiva. Pero si la constante era negativa, el desplazamiento era hacia abajo. Claro, yo estoy diciendo en este momento que X es un valor de C que le pertenece al conjunto de los números reales. Por eso digo, aquí yo tendría infinitas soluciones. Ese es mi concepto matemático de la antiderivada. O de lo que se conoce como la integral indefinida. ¿Sí? Porque esa es la parte matemática, lo que nos conduce y lo que vamos a utilizar de aquí en adelante, sino que se entienda que como tal, este es un proceso opuesto a la derivada, es su complementario, suma, resta, multiplicación, división, derivada, antiderivada o lo que acabo de mencionar, la integral indefinida. Un poquito aquí se hacen ciertas demostraciones matemáticas justamente para hacer calzar que la solución a la antiderivada es una nueva función más una constante. ¿Sí? Porque si nosotros observamos, eso es lo que está sucediendo. Veamos en este ejercicio, en lo que hemos sacado acá. A ver, perdón. ¿Sí? Esta es mi función, la cual yo quiero encontrar su antiderivada, y lo que yo obtengo es una nueva función, porque si ven aquí, cambian sus estructuras matemáticas, y ya vamos a ver estas reglas que también no son cosas del otro mundo, también son muy similares a la derivada, como mencioné hace un momento. ¿Sí? Como tal, es una nueva función sumada a una constante.
¿sí? Y reitero, esta constante es general, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, esto un poquito hace este argumento de aquí. Justamente me dice que según las primeras derivadas son iguales de f' y g', ¿no es cierto? Entonces aquí si se cumple que f de x va a ser igual a g de x más k, si estas son estas dos derivadas. Acá se hace una demostración simple. Lo que estamos haciendo es restando las dos funciones, ¿no es cierto? Que se va a cumplir para todo lo que me está diciendo es que la función sea continua para todo x que pertenece ahí, porque es una característica también matemática que se debe de dar. La función f de x o la que yo quiero encontrar su antiderivada, ya no hay problema, Luis. Ya, es una característica que se debe de dar del concepto de la continuidad. ¿Sí? Sí, Luis, no hay problema. Ya le leí el mensaje. Estamos bien. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que, me dice que estas dos funciones son iguales, entonces aquí puedo poner que h' es igual a la diferencia de las dos, ¿no es cierto? Sabemos que por esta hipótesis estas son iguales, lo cual implica que h' de x es igual a 0. ¿Qué me da como resultado que h' sea igual a 0? Para que h' sea igual a 0, ¿qué tipo de función debe de ser? H de x. Para que su derivada sea igual a 0. Tiene que ser constante. ¿No es cierto? H' tiene que ser una función constante. Si esta h' le reemplazo acá, ¿sí? Me quedaría k es igual a f de x menos g de x, y reemplazando de aquí el f de x, obtengo el resultado, lo que nosotros acabamos de mencionar. ¿Sí? Es un conjunto de funciones. Chicos, mañana clases a las 9 entonces, porque ya me confirmaron los otros chicos, tengo clases a las 7. Como ustedes tendríamos a las 9. ¿Sí? Ya, Ya, Quedamos profe, así a las gracias. 9. No podría ayudarles más de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, estas son solamente unas dos demostraciones que justamente me dan ese argumento, que la antiderivada de una función es una nueva función más una constante. ¿Sí? Mucho cuidado. Bien, aquí es donde, como decía hace un momento, le vamos a dar ya una notación matemática para tener un operador, como teníamos hace un momento en la derivada. El operador de la derivada es esto. Esto es lo que me representa la derivada. Derivada de f, derivada de h, derivada de y, sobre la variable independiente, ¿no es cierto? Eso ya depende de cuáles son mis variables que esté considerando, pero siempre en el denominador, recuerden, está la variable independiente sobre la cual estoy haciendo la derivación. Este era el operador de la derivada. En el caso de la antiderivada o de la integral indefinida, ¿sí? Es esta S alargada, ¿sí? Aquí viene la función que quiero encontrar su antiderivada y obviamente el diferencial de x es respecto a qué variable quiero yo encontrar la antiderivada a través de este concepto de la integral, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento. Por eso el concepto es muy similar a la derivada. Yo parto de una función f de x y lo que encuentro es una nueva función conocida como la función primitiva más la famosa constante de integración. ¿Sí? Eso es lo que yo resuelvo matemáticamente. Un poquito aquí solamente es una notación matemática, recordando que si yo derivo esto, quiere decir, vuelvo nuevamente a la función original. Entonces quiere decir que f' es f. Pero recordemos que esto en la notación de Leibniz se le puede escribir de esta manera. Que es lo que está aquí desarrollado. Esto es solamente para que vayan interpretando. El f' le puedo escribir como d a dx, el operador de f de x. Aquí el diferencial de x, como ustedes pueden ver, le paso al otro lado, ¿sí? Como tenemos aquí la relación, claro está que esto es igual a f de x, es la función original de la cual yo estoy resolviendo mi problema. Este de x le paso acá, como pueden observar. Aquí aplico el concepto de la integración a ambos lados. Es como hacemos, ¿no? Sumamos a los dos lados, restamos a los dos lados, sacamos al cuadrado a los dos lados, sacamos la radicación a los dos lados, le multiplico, etcétera. Le saco el logaritmo al un lado, al otro lado, el exponencial, las mismas reglas matemáticas. Entonces aquí lo que saco es la integral en ambos lados. Esta integral, como es operación opuesta,
se simplifica con el diferencial y me queda f de x. En el caso de acá, me quedaría la relación matemática que yo tengo que resolver. Mucho cuidado. Aquí es por esta razón se simplifica. Acá no. Esta es ya la operación matemática más la famosa constante, reitero, de integración, que también a eso se refiere como la integral indefinida, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que yo voy a encontrar es no una única solución, sino un conjunto de soluciones definidas por esta famosa C. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Que es la parte o el sustento teórico en realidad. Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ¿seguro? ¿Y el resto? Sí, profe. Vamos ahora a las reglas. Insisto, si yo sabía derivar, sé integrar. Por ejemplo, la integral de una constante, ¿sí? Profe, En este disculpe, caso antes de que siga, ¿Perdón? digo, una pregunta antes que siga. Al obtener, digamos, ya la integral, ¿le dejamos solo más C o le ponemos que C pertenece a los números reales? No, más C. No, eso no es necesario especificar eso, ¿no? Como le mencioné, ese C es muy relativo porque dependiendo el modelo matemático, podría ser positivo y negativo. Porque aquí lo que yo tengo que determinar son las características de la variable independiente. Eso es otra cosa. El X, yo sí puedo decir el X es positivo, porque el problema me tiene que caracterizar de esa manera. Vamos al caso nuevamente de un proceso de producción, ¿sí? Entonces, obviamente tengo un modelo que tengo que integrar. Entonces, esa integral hace que aparezca la constante C y vamos a ver más adelante de cómo calcula esa constante C. Y esa constante C, ahí sí puede ser positiva y negativos. Ya voy a explicar un poquito más adelante cuándo hago eso, pero en esta primera interpretación lo que yo le voy a dar es que no tengo una única solución, sino tengo infinitas soluciones. De hecho, esta solución de aquí, sobre todo ustedes que van a ver una parte que se conoce como ecuaciones diferenciales, ustedes van a ver más adelante en otro tipo de matemática, a esta se le conoce como la solución general, ¿sí? Porque son infinitas soluciones, reitero, definidas por C. Ojo, no es necesario colocar que C pertenezca al números reales, porque se puede tomar valor positivo y negativo, o sea, eso ya dependerá de otras características del problema. Sí. Al menos nunca he visto de que alguien le restrinja la constante C. Que de entrada me diga la constante C tiene que ser siempre positiva, tiene que ser entera, tiene que ser número natural. Nunca le he visto un modelo matemático en ese sentido. ¿Sí? Que se puede dar, pero ya tendrá que ser por algo bien específico, bien detallado también, ¿no? No sé si tal vez eso le responde. Sí, profe. Ya. Vamos ahora viendo cuáles son las operaciones o las reglas también de la integral, al igual que la derivada. Aquí tenemos un primer caso, la integral del valor de 1. Aquí es lo que se entiende. Yo sé que el valor de 1 nunca le escribimos, porque es implícito. 1 por dx, eso es lo que tendríamos nosotros así. Entonces, esta integral es integral de x más c. Porque si yo derivo esta f de x más c, si derivo, ¿cuál es su derivada? 1. Comprobado. Es 1. O lo que le estamos llamando nosotros como f de x. ¿Qué pasa cuando yo a una función le tengo multiplicado por una constante? Es igualito que veíamos en la derivada. Este valor, ojo, multiplicación, chicos, no se me confundirán. Multiplicación, que no es lo mismo que suma. Cuando yo tengo multiplicado una constante, una función f de x, la constante puede salir de la operación de la integral y se la puede resolver de esta manera. Era muy similar a lo que veíamos en la derivada, ¿no? Cuando yo tenía de f de x y sacaba la derivada, ¿sí? Yo decía a la constante, no es que desaparece, chicos, porque a veces genera una confusión, ¿sí? Al igual en la integral, tiene la misma característica, ¿sí? La integral también es un tipo de operación lineal. Y ya van a ver más adelante que en la integral también aparece el límite, ¿sí? Cuando veamos la integral definida, van a ver que ahí aparece el límite, ¿sí?
Pero en este caso, en caso de la integral, me permite hacer la propiedad distributiva. Bueno, se entendería suma y resta. No sé por qué no le he puesto aquí la resta. ¿Sí? Es una propiedad que yo puedo distribuirle. Chicos, aquí les voy a hacer que tengan mucho cuidado en el uso de la notación, lo que yo había mencionado. La integral tiene esta estructura. ¿Sí? En notación matemática debe de ir acompañado por el diferencial. Reitero, el diferencial es el que me indica cuál es la variable de integración. ¿Sí? Cuidado, solamente me vengan y me coloquen así. Y si yo me equivoco, háganme también acuerdo, porque yo también me sé olvidar cuando hago algún ejercicio. ¿Sí? Puede ser que todo lo demás esté bien desarrollado, chicos, pero si es que está mal en la notación matemática, lastimosamente, ahí se restará unos puntitos en el desarrollo. Sí, tendrán mucho cuidado. O sea, es notación, chicos, y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al caso de la integral de una función de potencia. Integral de x a la n. La regla matemática establece algo muy opuesto a lo que habíamos visto en la derivada. En este caso, lo que se hace es la misma base elevado a la potencia más una unidad, pero dividido para el exponente también más una unidad. Y más mi constante de integración. No se olvidarán, creo que acá debería de colocar en todos los casos más la constante de integración. Si nosotros hacemos la derivada de esta función, x a la n más 1, ¿no es cierto? X a la n, perdón. Podemos hacer la comprobación. Esto es f de x. Si saco su derivada, chicos, ¿a qué es igual esta derivada? Chicos, la derivada de eso. X a la N. Ya, pero ¿qué falta? Ah, usted ya le está haciendo mental. No, dígame sin hacerme mentalmente porque está bien, pero quiero que me haga como si estuviera haciendo todo el procedimiento. X a la n más 1 menos 1. Ya, pero ¿qué me falta? 1x. Bajar la potencia. ¿No sería esa la regla? No era así. Y la derivada de una constante es 0. ¿No era así? Sí, Chicos, profe. quería que me digan solo para que brinquen. Tal vez alguien me dijo solamente y el resultado directo no es que estaba mal, estaba bien. Se va. Y obviamente sabemos que esto le voy a denotar como f' de x, perdón, es x a la n. Perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí hay que tener cuidado para un caso muy particular. Que esta regla no cumple cuando n es igual a 1. Por lo tanto, n tiene que ser diferente de menos 1. ¿Sí? Tiene que ser diferente de menos 1 para poder aplicar esta regla. Mucho cuidado, chicos. ¿Sí? Porque, como ven a continuación de la siguiente regla, cuando yo tengo la integral de 1 sobre x de x, esta es igual a la función logaritmo natural de x más c. Porque recordemos, aquí era igual la derivada, la derivada de la función logaritmo natural. ¿Sí? Si yo le agrego acá una constante, lo único que estoy haciendo es que es igual a 0. ¿Sí? Que esto es f de x. Por lo tanto, mucho cuidado. Verán que estoy siendo bien específico, chicos. Esta regla de una función potencia no se aplica cuando n es igual a menos 1, que vendría a ser este caso, porque esto es x a la menos 1. ¿Sí? Y la integral de 1 sobre x o x a la menos 1 es logaritmo natural de x más c. Aquí está, creo, una forma de hacer la demostración de dónde sale esa integral. ¿Sí? Chicos, rápidamente, estas son las reglas básicas y las inmediatas de la integral. En realidad, yo pensaría que no hay tampoco mucha complejidad en cuanto a estas formas, ¿no es cierto? Como dije, como básicas. Más adelante les mencionaba yo que qué sucede cuando comienza a tener funciones un poco más complejas, mezcladas, ¿sí?
Entonces allí vienen las técnicas de integración. ¿Qué tengo que hacer? Y eso se resume prácticamente en artificios matemáticos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la integral de x al cuadrado de x, aplicando la regla de la potencia, resulta ser x al cubo sobre 3 más c, de acuerdo a la regla que acabamos de ver, ¿sí? Se eleva en una unidad la potencia, pero se le divide para ese valor de la potencia resultante, más mi constante de integración. Acá tenemos la integral de x al cubo de x a la cuarta sobre 4, más c. Aquí tenemos una función 3x más 5, aquí hay una operación de una suma, puedo distribuir, aquí tenemos constantes, salen la integral de x, la integral de dx, la integral de x más dx es de x al cuadrado sobre 2, más la respectiva constante c1, más 5 de, esta sería x más c2, esta constante c2, aquí reordeno, pero si ustedes observan, esta es la suma de dos constantes. Como resultado, ¿qué me va a dar? Una constante. Una sola constante, esto yo puedo escribirle como una sola constante. Sí, chicos, en eso no se harán líos. Pero bajo ese criterio, claro está, que sean constantes, ¿sí? ¿Estamos? La suma de dos constantes o la multiplicación de un valor por una constante sigue siendo una constante. Me refiero a 3 por C1. Pero si por ahí en algún ejercicio me sale XC1, cuidado, esto no es una nueva constante. Cuidado, se me vayan a equivocar. ¿Sí? Porque ahí está la variable X. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Cuál desean que hagamos rápidamente? ¿Cuál hacemos, chicos? Segundo. El centro, profe. El segundo, ya, siempre hacen los más fáciles. Dice que tengo la integral de raíz de X. ¿Cómo estaba? X más 1 sobre X, creo que era. O menos 1 sobre X. Me parece que era. Ya le veo. Me parece que era menos. Qué tontera. A ver. Menos 1 sobre X. Y de X. Déjenme ver si será el ejercicio. Más de X. Más o menos me da lo mismo. No. Será otro resultado, pero es lo mismo. ¿Sí? Bien. Mi recomendación, en estas estructuras simples, son simples en realidad, en donde yo puedo manipular las formas de las potencias, yo tal vez le desarrollaría de esta manera. Puede ser paso por paso. ¿Sí? ¿Sí ven cómo le he cambiado? No se olvidarán del diferencial, por favor, chicos. Y aquí lo que hago es x a la 1 medio por 1, me queda ¿cuánto? 3 medios, ¿estoy bien? Más... Sí, profe. X a la 1 medio por x a la menos 1 medio, me queda x a la 1 medio si no estoy mal. ¿Sí? ¿Estoy bien? O me sale menos 1 medio, creo que es. Menos un medio. Menos 1 medio, gracias. Por dx. Si ven, ya tengo la forma de la potencia, que es diferente de menos 1. Por lo tanto, aquí yo puedo distribuirle. Aunque ya cuando vayan adquiriendo expertise, no hay necesidad de aplicar la propiedad distributiva porque puedo aplicar directamente ya la integral. X a la menos 1 medio, pero quiero ir haciéndole parte por parte, perdón, aquí hice la distribución de las integrales, resuelvo esta integral, aquí me dice que la regla es X a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 más X a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. ¿Sí? Y todo esto, recordemos, aquí será una C1, aquí será una C2, todo por la famosa constante de integración. Y al igual que en las derivadas, chicos, aquí yo termino de hacer la integral. La parte complementaria que corresponde seguir realizando es la simplificación, la agrupación, ver si puedo simplificar términos, agrupar términos, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, es parte complementaria que se tiene que desarrollar porque también tengo que llegar a una expresión lo más mínima posible. Bien, sigo resolviendo esto, ¿no es cierto? Voy a tener que es X a la 3, me queda ¿cuánto? A las 5 medios. Acá abajo también me va a quedar a las 5 medios. Más, aquí me va a quedar 1 medio. Aquí me va a quedar 1 medio más C. Aquí aplicamos fracciones medios con medios, extremos con extremos, ¿no es cierto? Entonces me queda
Si estoy bien, chicos, déjame ver chequeando. Sobre 5 más 2 más la constante C. Y esta es la resolución de mi problema. ¿Sí? He encontrado la antiderivada a través de la integral indefinida. ¿La antiderivada de qué función? De esta función. ¿Sí? Claro está que si yo quiero verificar, le derivo esto, pero claro, de la derivada no me va a salir directamente este resultado. Recuerden que nosotros hicimos algunas operaciones previas a aplicar la integral, que eso es algo bien importante también, chicos, y que deben de ustedes siempre en el momento que vean un ejercicio, vean si matemáticamente primero le transforman a expresiones más sencillas. Eso es algo que se debe de tener bien claro, y la integral va por allí. Yo a veces, antes de hacer la operación de la integración, tengo que manipular las relaciones y tratar de llevarle algo más sencillo. Ustedes pueden ver, en este ejercicio sencillo, en realidad, yo no apliqué la integral aquí, aquí tampoco, aquí tampoco. Recién en esta línea del ejercicio, apliqué la integral, porque le llevé a una forma conocida. ¿Sí? Recién aquí apliqué la antiderivada, la integral indefinida, pero lo anterior fue netamente una cuestión algebraica. Y muchos de los ejercicios que uno puede a veces encontrar en el desarrollo o cuando se plantea un modelo matemático, es de eso, tengo que transformar el ejercicio a algo más simple, porque por ahí, qué sé yo, si tengo formas trigonométricas, tengo que aplicar identidades, formas exponenciales, logarítmicas, insisto, ¿no? Ahí es ya la cuestión casi netamente algebraica, sujeto a las reglas que corresponden en esos temas y que se tienen que desarrollar. Aquí también de pronto tendré que aplicar factorización, Ruffini, división de términos, como técnicas de integración. Reitero, ¿para qué? Para llevarle a formas conocidas. Reitero, la integral va por allí. Y al igual que en la derivada, ¿sí? También hay tablas de integración. Pero en las tablas de integración, si ustedes lo revisan rápidamente en el internet, en realidad son tablas, no diré más complejas, pero sí más extensas, porque uno no puede hacer una tabla para todos los múltiplos de ejercicios que pueden existir en las matemáticas. Si me dicen, hay una cantidad definida de formas para encontrar la integral, mentira. Cada ejercicio es un mundo diferente. ¿Sí? Que por allí se apliquen ciertas mismas artificios matemáticos, pero chicos, cada ejercicio es un mundo diferente. Y obviamente yo no puedo hacer una regla para cada uno de los ejercicios, pero en las tablas ustedes van a ver formas muy particulares, ¿sí? Que dicen, si usted construye esta forma algebraica, aplique la fórmula. Pero a veces, aquí está el problema. Aquí es donde generalmente nos chumamos, como quien dice. Créanlo o no. En tratar de un problema, acomodarle para llegar a una forma conocida. Y después, cuando ya llego a la forma conocida, identificar las constantes, la variable, y ahí sí aplico directamente, suena feo, pero es así. Las tablas de integración son fórmulas, ¿sí? Para resolver ciertos tipos de estructuras algebraicas. Chicos, ¿queda claro el ejercicio? Sí, profe. Lo que desarrollé. Y como digo, un poquito de esa perorata que les doy, espero que les quede porque es, créanlo, no es muy importante. O sea, insisto, yo a veces me gusta dar estos tips que aunque parecen solamente literatura, pero pónganlo en práctica, porque eso les puede ayudar a entender los problemas de manera más sencilla. Bien, vamos a otros tipos de integrales básicas. ¿Sí? En este caso, a las formas trigonométricas. Lo que ya de alguna manera hicimos en el planteamiento de lo que era la antiderivada, la integral. Si nosotros ya sabemos a qué es igual la derivada de las funciones trigonométricas, por default sabemos cuáles son sus integrales. Y aquí tenemos justamente aquello. La integral del seno viene a ser menos coseno de x. Ojo, recordarán que aquí había de un signo de por medio. Cuando nosotros teníamos la función coseno y sacábamos su derivada era menos seno de x. Entonces, este signo ahí está presente. Ahora, nosotros partimos de la integral del seno de x. Este signo negativo pasa al otro lado, ¿no es cierto?
en cuanto a la antiderivada, a la integral indefinida, más la constante c. Entonces aquí vamos a tener de estas estructuras algebraicas cuáles son sus antiderivadas. La integral del seno de x menos coseno, del coseno, seno de x, de la secante al cuadrado de x es tangente de x, de la cosecante al cuadrado de x menos cotangente de x, secante de x, tangente de x igual a la secante de x, y la cosecante de x, cotangente de x, sus integrales, ojo, sus resultados son, en el último, menos cosecante de x más c, más las constantes de integración. ¿Sí? Entre lo que podemos ver y lo que nosotros ya conocíamos. Como digo, esto ya es, ya lo vimos, ahora solamente tenemos que darle la vuelta a la operación, lo que yo decía hace un momento. Si sumaba, ahora restaba. Más o menos así lo estamos aplicando. Veamos este ejercicio también sencillo, dice integral de 3 secante de secante x tangente de x menos 5 cosecante al cuadrado de x de x. Aquí tenemos el desarrollo. Si pueden ver aquí, aplico la propiedad distributiva y saco la constante fuera de la integral y tengo esta relación. Esto ya es conocido para mí de la tabla anterior. Esto también es conocido. Mucho cuidado con los signos. En eso sí les vuelvo a reiterar, ¿no? Aquí aparece un signo. Eso hay que tener presente porque al final afecta el resultado, ¿sí? Como ven, secante de x, tangente de x, dice que es igual a la secante de x. Toda esta integral corresponde al secante y toda esta integral de aquí a menos cotangente de x. Hago las sustituciones, recordando que es más la constante de integración y este viene a ser el resultado. Quiere decir que esto de aquí es la antiderivada de todo este ejercicio de acá, ¿sí? Lo que también sí les voy a recomendar, chicos, tabla de derivadas, tabla de identidades trigonométricas, tenerles a la mano. Bueno, más adelante utilizaremos las tablas de integración también, como digo, para ciertas formas matemáticas. No hay la generalidad, mucho cuidado, chicos. No hay tabla de integral para todos los múltiplos de ejercicios que podríamos nosotros plantearnos, ¿sí? Pero hay algunas estructuras que son generales. Y eso es lo que deberían de un poquito de tener siempre a la mano, por lo que se van a utilizar, no sé, por lo menos dentro de lo que es la matemática, ¿sí? Aquí tenemos otro ejercicio, que lo que en realidad se hace es, ustedes van a poder ver en el desarrollo, partimos desde aquí, se hace una cuestión netamente algebraica, propiedad distributiva, sacamos la constante, luego aquí hacemos transformaciones, hemos distribuido el denominador, como pueden ver, como artificio, ¿sí? Se hacen simplificaciones, tenemos esto, tenemos lo de acá, sus respectivas integrales y resuelto. ¿Sí? Como digo, no hay, en esta primera parte, por ser formas básicas, por eso el nombre son las formas básicas, no creo que haya mucho problema en cuanto a encontrar las integrales. Más adelante, ya cuando el problemita se comienza a estructurar en cuanto a combinación de funciones, ahí sí aparecen las técnicas y sin querer asustarles, tal vez al inicio parecería que es complejo algún desarrollo, pero en realidad cuando se tiene bien claro los criterios de los conceptos, el desarrollo de un problema es muy sencillo, ¿sí? No hay mucha complejidad. Bien, chicos, vamos a dejar allí. Mañana haremos este ejercicio que está allí, unos ejercicios también que son medio teóricos. Es interesante el desarrollo de estos ejercicios porque nos permiten recordar lo que vimos con respecto a la derivada. ¿Sí? Máximos y mínimos, concavidad y esas cuestiones. ¿Sí? Igual el día de mañana vamos a ver cómo yo puedo determinar la constante de integración, que no es nada tampoco difícil. Como digo, son cuestiones conceptuales a tener presente y de cómo los tengo que aplicar. Sí, y mañana mismo arrancamos con las famosas técnicas, las primeras técnicas de integración, reitero, están asociadas a la regla de la cadena. Ya van a ver ustedes que tampoco no es que sea cosas del otro mundo. A lo mejor si alguien lo vio o lo ha visto, va a ir recordando poquito a poco. Bien, chicos, nos quedamos hasta allí. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, ¿ok? Ya voy a tratar de agregar la presentación para poder subirles también a la plataforma. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe.
Listo. Gracias, profe. Hecho. Nos Gracias, vemos el día de profe. mañana. Gracias, Cuídense, profe. chicos. Gracias, Gracias, profe. Pasen bien. Chao. Hasta mañana. profe. Hasta mañana. Todos